Bienvenidos al cuarto día de Marxismo 2008. Antes de empezar, quería hablar un minuto los compañeros de la empresa recuperada Ravione, que están en conflicto y querían explicar su situación. Buenas tardes, le agradecemos a todos. Me presto un poquito de atención. Nosotros somos una empresa recuperada del año 2002, una empresa que la deuda de la quiebra es el 80% con el Estado, y hoy tenemos una jueza que nos declaró el desalojo y el remate del edificio. Nosotros el día 26 vamos a marchar desde el Congreso, desde el Obelisco hasta el juzgado, que está en diagonal en la calle Lavalle y Libertad. Necesitamos que nos acompañen todos. 9:30 nos vamos a juntar a la mañana y vamos a ir al juzgado a pedirle que suspenda ese desalojo y que también suspenda el remate. Acá hay intereses creados, no tienen interés en que los trabajadores sigamos ocupando ese edificio. Nosotros fuimos 100 compañeros que empezamos, hoy somos 100 familias que comemos de esto, y el Estado no se enteró. Nos dicen que sí, que lo van a solucionar, pero nadie lo soluciona. Entonces pedimos, por favor, si ustedes nos pueden acompañar el miércoles 26, 9:30, nos juntamos en el Obelisco y vamos a marchar a esa cuadra hasta Libertad, al juzgado que está ahí en Libertad y Lavalle. Muchas gracias. Bueno, les queríamos agradecer también a los compañeros del BAUEN por habernos permitido usar esta sala y las otras salas durante toda esta semana. Bien, antes de empezar con la charla de hoy, que es la crisis capitalista y las perspectivas del marxismo, quería avisarles a todos que ayer salió de imprenta una recopilación de unos escritos de Trotsky que titulamos El capitalismo y sus crisis. Es una recopilación hecha por el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx y el Centro de Estudios León Trotsky. Lo pueden conseguir aquí en las mesas de acá afuera o en la librería del instituto. Hoy están con nosotros para debatir sobre la crisis capitalista y las perspectivas del marxismo Claudio Katz, que es economista, investigador, profesor de la UBA y miembro del EDI, Economistas de Izquierda. Cristian Castillo, sociólogo y docente universitario, dirigente nacional del PTS. Pablo Riesnik, docente universitario y de la Dirección Nacional del Partido Obrero. Y Eduardo Lucita, integrante del EDI del espacio Otro Camino para Superar la Crisis. Bueno, para empezar, le dejo la palabra a Claudio Katz. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa de estas jornadas. Vamos a discutir un acontecimiento que ya es histórico, la crisis capitalista, y que es una gran oportunidad, representa una gran oportunidad para el retorno del marxismo. El capitalismo se expandió en los años 90 y ahora vemos las consecuencias. Estamos presenciando una crisis del capitalismo como sistema y no un ajuste por falta de regulación o por exceso de especulación. Y en la coyuntura ya sabemos que tenemos un gran colapso bancario, socorro de los financistas con los recursos públicos. Cuando hay ganancias son privadas, cuando hay pérdidas los capitalistas exigen el auxilio del Estado. Y la crisis recién empieza, ya se trasladó a la economía real y todos los días tenemos algún nuevo dato de agravamiento, deflación, quiebras de automotrices, 20 millones de desempleados. Pero ojo, porque el gran dato ausente por el momento, hasta el momento, es la reacción popular masiva en los países desarrollados. A diferencia de lo que pasó en Argentina en el 2001,
las víctimas de esta crisis capitalista todavía no se han pronunciado y tenemos que estar todos muy pendientes si los primeros indicios de esta reacción que ya observamos la semana pasada en España se generalizan y dan lugar a un movimiento social popular de protesta, de rechazo al inminente ajuste capitalista. Para nosotros, para los marxistas, este es el dato clave, cualquiera sea nuestra caracterización económica sobre la crisis. Pero lo importante no es la coyuntura, lo importante es, primero, avanzar hacia una caracterización sólida de la crisis económica actual como una crisis inherente al capitalismo, a un sistema basado en la competencia por la explotación. Y esta explicación marxista es una explicación opuesta a la que esgrimen los neoliberales, que atribuyen el desastre actual a la codicia, y es también una visión opuesta a los keynesianos, que despotrican mucho contra la especulación, pero que con Krugman y Stiglitz a la cabeza se han puesto ahora a la cabeza del socorro del sistema financiero y de los responsables del derrumbe actual. Yo creo que todos los marxistas en general, me parece que hoy en día coincidimos en hablar de una crisis de sobreacumulación de capital, es decir, una consecuencia de capitales sobrantes que no encuentran colocaciones lucrativas, y esta sobreacumulación de capitales, los bancos, atesoramiento de excedentes de fondos, es el que ha desatado esta crisis, el que ha precipitado esta crisis, pero que como crisis de sobreacumulación me parece que tiene tres singularidades que es importante precisarlas. Esta es una crisis derivada de la titularización y del apalancamiento de todos estos mecanismos de expansión del capital ficticio que hemos visto en las últimas décadas. Esta crisis es el resultado de la mundialización financiera que ha provocado estallidos en distintos puntos del planeta a lo largo de los últimos 15 años, y esta crisis de sobreacumulación es el resultado de un modelo de finanzas personales que convirtió al trabajador en cliente endeudado y en víctima de la insolvencia. Y es importante precisar estos rasgos para evitar las vaguedades de la teoría del capital rentista, ¿no?, que muchas veces observa una hegemonía del capital financiero de tipo intemporal y permanente, y no una primacía del capital financiero resultante específica de este periodo neoliberal. Por lo tanto, precisemos bien en qué consiste esta crisis de sobreacumulación que estamos observando acá. Entre los marxistas me parece que ya no hay tanta coincidencia a la hora de estimar que subyaciendo a esta crisis de sobreacumulación tenemos una crisis de sobreproducción de mercancías. Y yo creo que es importante resaltar este rasgo para poner de relieve los fundamentos productivos de la crisis y evitar cualquier tipo de fantasmagoría financiera. Y tenemos una sobreproducción que también es peculiar de este periodo, no es un arrastre de tiempos inmemoriales, es una sobreproducción que se verifica dentro de Estados Unidos en el excedente del elemento en el cual se asentó la burbuja, que es la vivienda, y sobre todo un excedente global de mercancías por este modelo de acumulación basado en una competencia de bajos salarios que se desenvolvió a partir de la fuerte inversión de las empresas transnacionales en China y Asia. Existe un tercer elemento que es importante también subrayar y al cual se le ha prestado menos atención, que es el encarecimiento de las materias primas que precipitó esta crisis. Y ahí tenemos un efecto coyuntural de la especulación financiera, tenemos también un efecto cíclico desde el año 2002 de baja inversión en materias primas, y tenemos también un problema más estructural creado por esta devastación del medio ambiente que ha impuesto la competencia capitalista. Yo creo que entendiendo esta crisis como una crisis de sobreacumulación y sobreproducción, me parece que podemos ir avanzando en superar algunos problemas teóricos que los marxistas tuvimos en los años 70, especialmente a la hora de presentar las crisis
como un resultado del subconsumo. En este caso, en la crisis actual es muy evidente que más que subconsumo, esto estuvo precipitado por un sobreconsumo norteamericano financiado por el resto del mundo, y también tenemos que ir superando otra unilateralidad que me parece que estuvo en las discusiones marxistas de los años 70, que es la visión de una tendencia decreciente de la tasa de ganancia como un fenómeno absoluto y no fluctuante, como un proceso, como una especie de caída interminable. Justamente la crisis actual ha estado precedida por un ciclo de varios años de importante recuperación de la tasa de ganancia. Pero en cualquier caso, lo importante es avanzar entre todos, entre los marxistas, en un análisis múltiple de la crisis que resalte los elementos clásicos sobre producción, sobre acumulación y las contradicciones novedosas generadas por la mundialización y por el neoliberalismo. Yo diría que tenemos un horizonte de trabajo teórico importante. Va a haber, ya está habiendo un renacimiento del pensamiento económico marxista, y acá plantearía 3 sugerencias para el trabajo futuro de quienes estamos ya embarcados en reflexiones, caracterizaciones y análisis teóricos de esta crisis. La primera es que hablemos de una crisis capitalista a secas, sin tantos objetivos, sin tantas calificaciones. Si nosotros enfatizamos mucho en los aditamentos, en el capitalismo en descomposición, el capitalismo en declinación, el capitalismo en desmoronamiento, en general tendemos a sugerir que hay otro capitalismo distinto, no en descomposición, declinación, desmoronamiento, otro, algo distinto, o peor, en general estamos sugiriendo que hubo alguna edad dorada del capitalismo, de un capitalismo maravilloso para los trabajadores, en algún momento, no sé, de la acumulación primitiva, de la tragedia de las 17 horas de trabajo, de los chicos que se morían de hambre en las fábricas. Me parece que el capitalismo es un sistema lo suficientemente bárbaro en sí mismo para cuestionarlo directamente, sin aditamentos, sin agregados, explicando en qué consiste este sistema y las desgracias que implica para la humanidad. La segunda sugerencia para el trabajo teórico es que tenemos que trabajar con seriedad. Es decir, tenemos que buscar los interlocutores relevantes para nuestras reflexiones, como por ejemplo hizo Lenin cuando se basó en Hilferdin y en Hobson, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si en vez de discutir con Aglietta y en vez de analizar las reflexiones de Brenner, de Michel Usson, de Gerard Duménil, de Harvey, discutimos con los periodistas del Financial Times o discutimos con ámbito financiero, bueno, el resultado va a ser un S, va a ser puerilidades, reflexiones carentes de consistencia, o peor, más negativo puede ser si adoptamos nosotros una actitud autorreferencial y citamos nuestras propias genialidades como sustento de nuestra reflexión. Para avanzar hay que discutir y hay que elegir bien con quién discutimos. Por ese lado, la economía marxista y nuestra teoría va a gestar un buen edificio teórico en los próximos años. Y mi tercera sugerencia para el trabajo teórico futuro es que tenemos que discutir más caracterizaciones y menos pronósticos. Poner mucho más el acento en el análisis, el diagnóstico, la reflexión y mucho menos en la previsión, porque la fascinación por la previsión primero conduce a actitudes mesiánicas, ¿no? A suponer de que uno avisora, es un adivino tipo Carrió, adivina el futuro e se autoimagina con una bola de cristal, suponiendo que se puede prever algo imprevisible como es el movimiento anárquico del sistema capitalista, y después vaciamos de contenido la propia crisis, porque si hay un pronóstico de crisis permanente, estamos vaciando de contenido lo que es un fenómeno, un acontecimiento necesariamente episódico. La crisis no es la circulación de mercancías, no es un proceso
permanente y continuado. Y si toda nuestra obsesión está en acertar un pronóstico, es una actitud de profeta que además es unilateral, porque contiene el defecto que profetizamos las crisis y no las reactivaciones. Por ejemplo, yo no conozco ningún marxista que haya previsto los 20 años de crecimiento chino, que haya previsto la reactivación norteamericana post-crisis del 87, o por ejemplo los 5 últimos años de crecimiento argentino. Por lo tanto, me parece que estos tres acentos serían buenas sugerencias para tornar más sólido nuestro trabajo y sobre todo sabiendo que lo que diferencia a un revolucionario íntegro de un socialdemócrata timorato es la acción política, no es una competencia de adivinaciones con los gurús financieros de la City. Entonces, hay que centrar bien nuestro trabajo y me parece que los materiales, las reflexiones que ya están circulando y que muchos teóricos marxistas prepararon durante los últimos 15 años nos está colocando a todos en un nivel mucho más sólido que el que teníamos en nuestra referencia inmediata anterior, que es el gran auge del pensamiento económico marxista de los años 70. Pero tenemos que trabajar con buenos elementos y en buenas direcciones. Y por supuesto que el debate de la crisis es un debate tan económico como político, o mejor dicho, nuestro principal desafío es un desafío político y creo que enfrentamos una gran oportunidad también en el terreno político para recuperar terreno. Y es una oportunidad especialmente importante en América Latina porque nuestra región ha acumulado una gran experiencia política, ha sido el epicentro de una gran resistencia al imperialismo, al neoliberalismo, y justamente en la lucha contra los banqueros, en la lucha frente a crisis de este tipo, estallaron las grandes rebeliones que sacudieron a Argentina, a Ecuador, a Venezuela, a Bolivia, movilizaciones que permitieron conquistas, que permitieron cambiar relaciones de fuerza, que despertaron la conciencia antiliberal y antiimperialista. Entonces, creo que estamos geográficamente ubicados en el mejor ámbito para el renacimiento de una estrategia socialista y una concepción marxista, y lo podemos hacer también actuando políticamente con un horizonte claro. Por ejemplo, sabiendo que es importante hoy actuar a nivel continental, a nivel latinoamericano de conjunto, y con mensajes que sean sencillos pero contundentes. Por ejemplo, el mensaje que guió el último seminario que hicimos hace muy pocas semanas acá en Buenos Aires, de la Sociedad de Economía Política de la CEPLA, un seminario cuyo manifiesto final y su desenvolvimiento estuvo guiado por un lema muy sencillo: salvar a los pueblos, no a los banqueros, y trabajar en un programa de medidas radicales que descarguen la crisis sobre los financistas y no sobre las masas populares, medidas de nacionalización sin indemnización de los bancos, de apertura de los libros, de control de cambio, de suspensión del pago de la deuda externa, de auditoría de la deuda externa e interna, luchando por imponer prioridades de gasto social, de salud, en vivienda, en educación, en salarios, en una política tendiente a forjar polos de acción regionales de ruptura con el Fondo Monetario, de ruptura con el Banco Mundial. Esta es la agenda que tenemos planteado los marxistas, y esperamos que nuestro renacimiento no sea un renacimiento puramente conceptual y puramente teórico. Y aquí es donde los desafíos políticos son más importantes. Aquí es donde los desafíos son importantes porque podemos avanzar en una construcción revolucionaria, en el desarrollo de la conciencia socialista, en la movilización popular, si sabemos que necesitamos estrategias socialistas con mediaciones, con puentes, con compromisos, aprendiendo de los que hicieron los revolucionarios que dirigieron grandes revoluciones socialistas. Y aquí estoy pensando no solo en Lenin, no solamente en Trotsky, estoy pensando en los líderes de la revolución china, en los líderes de la revolución vietnamita, y por supuesto en lo que nos resulta a nosotros más cercano, en Fidel, en el Che, que demostraron siempre una gran flexibilidad táctica,
que no transitaron durante 40 años repitiendo un mismo discurso porque no mistificaban las palabras. Y al no mistificar las palabras, evitaban discusiones talmúdicas de fórmulas y evitaban verse a sí mismos como los custodios de un diccionario marxista. Tenemos que aprender de ellos. Ellos se preocuparon por aprovechar las oportunidades revolucionarias y los argentinos, los marxistas argentinos, tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender de eso porque nosotros no, la Argentina no es Suiza, la Argentina no es Noruega. Aquí tuvimos oportunidades revolucionarias en el 69, en el 75, en el 82, en el 89, en el 2001, tuvimos muchos momentos. Y de ninguno de esos momentos la izquierda logró transformar la sociedad, ni tampoco gestar una construcción política relevante, significativa, poderoso, que calara en el movimiento popular y en la clase trabajadora argentina. Así que nosotros tenemos que aprender de las experiencias políticas revolucionarias del mundo, y es importante que en todas nuestras reflexiones, en todas nuestras caracterizaciones políticas, cada vez que damos cátedra sobre desaciertos ajenos, también incluyamos algún aporte de las razones, las causas y los problemas de las dificultades y del estancamiento propio. Pero yo soy sumamente optimista en el contexto actual, y soy sumamente optimista porque creo que en la izquierda argentina estamos cambiando. Y me parece que en la izquierda argentina estamos cambiando, me parece que el abordaje caníbal de los problemas que predominó históricamente en parte de la izquierda argentina es algo que poco a poco y lentamente se va superando, y es un paso importante, por ejemplo, en la realización de estas jornadas, ¿no? Estas jornadas indican una manera franca, abierta, seguramente apasionada, pero también respetuosa de discutir, y es un acierto de los compañeros del IPS, no solo organizar esto, en general el tipo de intercambios que hemos tenido todos, sabiendo que nuestras divergencias son muy importantes, pero que en el propio debate vamos en un aprendizaje mutuo que nos enriquece a todos, y sobre todo actuando en base a un principio. Los marxistas, los que pertenecemos a la izquierda, somos compañeros, no somos los enemigos están en el otro campo, los enemigos están en la burguesía, y yo creo que si pudiéramos extender este avance de reflexión respetuosa en un clima de camaradas en la izquierda, si lo pudiésemos extender a toda la izquierda y extirpar los insultos que todavía existen en cierta prensa, me parece que cambiaríamos el panorama con el cual nos miran a nosotros los trabajadores. Entonces, conclusión optimista por partida doble. Yo creo que atravesamos un momento clave, importantísimo, para recuperar el marxismo. Tenemos que tomar conciencia de este momento. Es un momento de gran desconcierto político, teórico, ideológico. Es un momento de cuestionamiento al capitalismo como sistema en muchos ámbitos, y me parece que es completamente falsa la creencia que el capitalismo invariablemente se reciclará y se transformará en otro modelo, resurgirá de esta crisis de suceso, volverá a resurgir como un ave fénix de esta crisis. Me parece que es falso suponer que la partida ya la ganó el capitalismo, que nuestra lucha está perdida de antemano. Me parece que esa actitud es una actitud fatalista, probablemente resultante de muchos años de derrota, de muchos años de decepciones, y creo que estamos cambiando el espíritu, y me parece que estamos cambiando el espíritu al comienzo de un largo proceso, al comienzo de un camino que recién empieza, de una crisis que sabemos que será extensa, pero que no sabemos cómo va a terminar, pero
por lo menos lo que muchos sí sabemos es cómo queremos que termine esta crisis. Y nosotros queremos que esta crisis termine con otro sistema social, que esta crisis termine con el fin de la explotación del hombre por el hombre, que esta crisis termine con el socialismo. Y por esta razón es que felicito nuevamente a los compañeros que han organizado estas jornadas, porque con ellos compartimos reflexiones, con ellos compartimos discusiones, pero sobre todo con ellos compartimos un ferviente deseo de un mundo socialista. Muchas gracias. Ahora Cristian Castillo. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Yo creo que va a ser un elemento común que vamos a mantener aquí quienes estamos en la mesa, y que en realidad es lo que va a ser compartido por ustedes, que efectivamente la crisis ante la que estamos, de la cual parte el primer aspecto del título de esta charla, es evidentemente una crisis de carácter histórico. Simplemente basta ver las medidas que están tomando los distintos estados para tratar de contenerla, y hablan por sí sola de la magnitud que tienen los acontecimientos que estamos viviendo. No es cosa de todos los días que el Parlamento norteamericano se reúna para votar 700.000 millones de dólares con el cual intentar evitar la quiebra del sistema bancario, ni tampoco que los gobiernos europeos decidan gastar 1,9 billones de euros tratando de hacer lo mismo, ni que el gobierno chino, de sus 2 billones de reserva, decida o plantee hacer un plan de inversión en los próximos 2 años y baja impositiva, tratando de evitar, de contener la caída de su crecimiento económico de 588.000 millones de dólares. Ahora, lo que es llamativo también no es solo esto, sino el hecho que pese a esto, la crisis continúa desarrollándose. Después que el Estado norteamericano ha decidido o ya ha inyectado 250.000 millones de dólares en los principales 9 bancos de Estados Unidos, bueno, el Citibank tiene una caída brutal en las bolsas durante estos días y anuncia que va a despedir 50.000 trabajadores de los 300.000 que son parte del grupo, y se preparan todavía para caídas bancarias donde, como en gran parte un cierto sentido común, lo peor todavía está por venir, no es lo que ha pasado. General Motors, una de las principales, de las 3 grandes empresas automotrices norteamericanas, se está debatiendo en estos días a ver si va o no va a la quiebra. Acaban de anunciar ahora que finalmente parece que el Senado norteamericano va a aceptar poner 25.000 millones de dólares reclamados por las 3 grandes, por Chrysler, General Motors y Ford, pero como lo saben los propios trabajadores de General Motors de nuestro país, ¿no? La crisis, de una de las empresas emblemáticas de Estados Unidos es algo imposible de ocultar. Están todas las cifras de caída de las ventas de los automóviles en Estados Unidos y verdaderamente son muy muy relevantes. Es un claro indicio de lo fuerte de la recesión, así como otro hecho que es la primera vez desde que se mide, desde 1940, que la economía norteamericana sufre lo que se llama una deflación, es decir, una baja de los precios, cuestión que también está planteada en Europa y que es un signo muy claro de que probablemente no vayamos simplemente a una recesión más o menos larga, sino a una muy fuerte depresión económica, y que por otro lado encarece relativamente el precio de todo el endeudamiento. Ahora, lo que también hay que señalar no es solo este hecho de la crisis que golpea a las principales economías imperialistas del planeta, Estados Unidos, los países de la eurozona, Japón, todos ellos en recesión, sino que también se está verificando la crisis de la tesis que opinaba que la economía china podía actuar como un reemplazo de la economía norteamericana y que de alguna manera podía darse una especie de desacople de la economía mundial. ¿Se acuerdan ustedes que esto era sostenido hasta por Cristina Kirchner respecto a América Latina, pero con un dejo
un poco de apariencia de mayor solidez, basándose en que China efectivamente tuvo un crecimiento muy fuerte en los últimos 20 años, ¿no? Aparentemente China podría actuar como una contratendencia a la caída norteamericana y actuar como permitir una recuperación más o menos rápida del capitalismo. Sin embargo, esto no tenía ningún asidero cuando se formuló y lo tiene menos ahora. Por ejemplo, China es el país número 100 en términos de ingreso per cápita. 100. Ustedes hacen un ranking mundial, es el número 100. Solo representa un 6% de la economía global. Con 1.300 millones de habitantes, consumió en el año 2007 alrededor de 1,2 billones de dólares, mientras que Estados Unidos, con una población 4 veces menor, de 300 millones, consumió en el mismo periodo un total de 9,7 billones, es decir, más de 8 veces más que China. La productividad del trabajo es infinitamente menor en China que en cualquier país europeo imperialista que ustedes consideren, y la propia bolsa de Shanghái, ¿no?, cayó desde 6.000 a 1.800 puntos, un derrumbe que se cuenta entre los mayores que ha habido en el planeta. Distintos datos están dando cuenta hoy de la andanada de huelgas que empieza a haber crecientemente en China frente a los cierres de empresa. Por ejemplo, un artículo del semanario The New Republic señala que por primera vez desde 1989 Beijing, lo que llamábamos antes Pekín, parece asustada. Dice, el paquete de estímulo masivo es un signo clave de esa preocupación para frenar las protestas. Solo en el último mes hubo decenas de protestas obreras, según Washington Post. Los gobiernos locales y el nacional están comenzando a entregar pagos de emergencia en el delta del Pearl River, donde se señala que han cerrado 10.000 fábricas. Es la cuenca manufacturera del sur de China más importante. Y en otros lugares conflictivos donde las fábricas están cerrando sin pagar los salarios adeudados. Y el corresponsal de esta revista de los demócratas norteamericanos dice, así, a menos que Beijing pueda poner en marcha nuevamente su economía, lo más probable es que enfrente la primera oleada sostenida de protestas en décadas. Hasta ahora China mantuvo las protestas obreras aisladas de las otras, pero si la caída económica se transforma en una recesión, el país podría enfrentar la primera amenaza seria del régimen. Es decir, que al revés de la visión tranquilizadora que algunos habían querido dar, posiblemente China sea uno de los lugares donde veamos la emergencia de lucha de clases muy aguda. No tenemos que olvidarnos que allí donde fue el capital se recreó una fuerza de trabajo muy numerosa, producto de la industrialización que tuvo China en los últimos años. Y si en el medio de la crisis asiática vimos las guerras obreras de Corea, es muy probable, allá por 1996, 97, 98, es muy probable que China se transforme entonces en un foco de lucha de clases muy muy relevante, ¿no? Porque todo lo que estaba de algún modo amortiguado por el crecimiento económico, bueno, la crisis mundial lo va a acelerar, y el hecho de que la sobreproducción mundial tiene en China uno de sus puntos clave, bueno, es algo que hoy está quedando cada vez más evidente. Ahora, la crisis capitalista que estamos viviendo es una crisis que la podemos ver en varios niveles. Yo voy a mencionar dos. O sea, en primer lugar, la crisis que marca un fin del ciclo de crecimiento capitalista que se dio en el 2002-2007, donde después de la recesión norteamericana del año 2001, ¿se acuerdan ustedes? Luego de la caída de las empresas .com, cuando fue a quiebra Enron, cuando fue a quiebra WorldCom, Estados Unidos pudo captar gran parte del ahorro mundial, lograr que China y Japón continúen comprando fluidamente bonos del Tesoro norteamericano, aumentar monstruosamente su deuda y de esa forma, dando un crédito masivo a los hogares a partir de un endeudamiento del Estado, pero también de un endeudamiento de los hogares privados norteamericanos, permitir un ciclo de crecimiento sincronizado de la economía mundial de entre 4 años y medio, 5 años, que fue una cosa en realidad extraña, porque en realidad el capitalismo no tiene ciclos de crecimiento sincronizados. Es decir, crecieron los países imperialistas y creció también la periferia capitalista. Entonces, esa situación llevó a que muchos creyesen que el capitalismo había podido, con la conquista de China y el aumento de la explotación de la clase obrera, superar muchas de sus contradicciones, y que estábamos en los inicios de un ciclo de crecimiento largo capitalista que podría no llegar a los niveles que tuvo el boom de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial, pero que se le iba a acercar. Es decir, sacaron de esta visión una conclusión y un pronóstico
tranquilizador sobre el futuro del capitalismo, en el cual las contradicciones que se iban incubando en este ciclo de crecimiento eran sistemáticamente minimizadas. Y eso lo tuvimos en visiones que había desde la derecha, para tomar un periodista más o menos vulgar, pero que era el ideólogo de esta tesis, Jorge Castro, cuando escribe Siempre en Perfil y en la televisión planteaba esta tesis, pero que era no más que el vocero local de una tesis más generalizada, ¿no?, del triunfalismo del último momento neoliberal basado supuestamente en la revolución del trabajo, de la productividad en los Estados Unidos. Entonces había un pronóstico respecto a lo que pasaba. Hubo también quienes no se preocuparon por el problema, o sea, ¿qué planteaba el último ciclo de crecimiento capitalista? Nosotros creímos que en realidad había que tratar de darle una explicación a este proceso para poder pensar cuáles eran las perspectivas que se venían. Y entonces, si uno analiza el último periodo de crecimiento capitalista, ¿qué va a haber? Va a haber, por un lado, que la relativa recuperación de la tasa de ganancia del capital presentaba la paradoja, por rara vez en la historia del capitalismo, de no ir acompañada de un crecimiento similar de la tasa de acumulación, algo que distintos investigadores marxistas pusieron de manifiesto, ¿no? Se recuperaba la tasa de ganancia, pero la tasa de acumulación en los principales países capitalistas no acompañaba. Y si en realidad ve el ciclo neoliberal, que veía que la valorización productiva solo tenía lugar en algunos nichos, los NICs, los nuevos New Industrial Countries primero, los New NICs luego, China después, la nueva economía en su momento, la burbuja inmobiliaria después, que se transformaban rápidamente en lugares de sobreproducción y terminaban en crisis o estallido. Es decir, si uno ve la historia del neoliberalismo, va a poder ver, iba ahí, fluían capitales masivamente esa zona de valorización y bueno, y se provocaba una crisis muy grande. Y el otro elemento característico que muchos autores han señalado, obviamente, es el crecimiento enorme del capital ficticio, es decir, la ilusión del capital de que podía recrearse a sí mismo más allá de las masas de plusvalía que extraía realmente, y que en el último periodo, es decir, en el ciclo 2002-2007, tuvo verdaderamente una exacerbación monumental. Por ejemplo, las inversiones en productos financieros derivados pasaron de 80 billones de dólares en el año 1998 a 420 billones de dólares en el año 2007 y a 600 billones de dólares, 600 billones de dólares en el año 2008. Es decir, que es una expansión de más de 7 veces, solo considerando parte de los nuevos mecanismos financieros, en este caso el de los derivados. Por eso, nosotros sosteníamos en la revista Estrategia Internacional, un artículo que escribió mi compañero Juan Chingo allá en el mes de diciembre, cuando algunos sostenían que lo peor de la crisis había pasado, el siguiente pronóstico: el único pronóstico realista es prepararse para la irrupción de una crisis generalizada y profunda, lo que llevará a la expropiación de los ahorros de las clases medias, despidos masivos de trabajadores, no solo en la periferia, sino también en los países centrales, y que por lo tanto la pequeña burguesía deberá volver a optar entre la revolución proletaria o el fascismo. Es esta base económica realista que da fundamento a la validez de la definición de la época actual como una época de crisis, guerras y revoluciones. Entonces, insisto en este primer aspecto, es el fin del ciclo de una crisis, pero donde hubo una discusión sobre qué significaba, de un ciclo de crecimiento, a dónde nos llevaba esta crisis de crecimiento. Es decir, si uno ve todo el periodo neoliberal, el que se inicia a comienzos de los 80, el segundo nivel en el que podemos analizar la crisis, o sea, no ya de un ciclo de crecimiento, sino como una crisis capitalista que expresa todas las contradicciones que se fueron incubando en los últimos 30 años, puede ver que el capital intentó salir de la crisis de sobreacumulación que se expresaba a mediados de la década del 70, 73-75, cuando se veía una caída de la tasa de ganancia respecto de los niveles que había tenido en el llamado boom de la posguerra, mediante dos maneras. En realidad sale luego de contener el desafío revolucionario de la década del 70, sale tratando de generar dos contratendencias en un sentido clásicas respecto de las que señalaba Marx como políticas del capital para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, un aumento de la explotación obrera y la conquista de nuevos territorios para el capital.
El neoliberalismo, visto de este ángulo, fue ante todo un periodo de una intensa guerra del capital contra el trabajo, furibunda, donde la clase obrera vivió un enorme retroceso, donde perdió gran cantidad de conquistas, donde aumentó monumentalmente la explotación de la clase trabajadora y donde el capital, sobre todo en la década de los 90, avanzando en la restauración capitalista en la ex Unión Soviética, en los países de Europa del Este y fundamentalmente en China, logró poner bajo su dominio nuevas zonas del planeta y, sobre todo en el caso de China, presionar fuertemente para deprimir los salarios a nivel mundial. Entonces, lo que llama la atención acá es cómo, si el capital logró todas estas victorias, la crisis es tan profunda. Y esto me parece lo que da cuenta de la magnitud de la crisis. No estamos en un periodo donde el capitalismo no había logrado triunfo sobre la clase obrera, sino que después de imponer esto, lo que se mostró es la enorme insuficiencia de la salida capitalista que fue el neoliberalismo a la crisis de mediados de los 70. En realidad, toda la política neoliberal fue un intento de evitar la limpieza de capitales por parte del capital más concentrado. ¿Y por qué intentaron evitar la limpieza de capitales? Porque la limpieza de capitales implica nuevas potencialidades revolucionarias. Entonces trataron de salir aumentando la explotación de la clase trabajadora a nivel mundial y tendiendo a mantener, huyendo hacia adelante, contradicciones que ya venían y que ahora se expresaron en un nivel exacerbado, ¿no? Si lo vemos como periodo histórico. Ahora, las clases dominantes del planeta y en particular la burguesía norteamericana, obviamente que en este periodo se vieron fuertemente beneficiadas. Por ejemplo, el 1% de los hogares más ricos de Estados Unidos pasó de concentrar el 8 o 9% del total de los ingresos norteamericanos a concentrar el 17% entre 1979 y el año 2006. Es decir, duplicó su participación en el total de ingresos durante el llamado periodo neoliberal. Entonces, hoy estamos, insisto, alrededor de esta crisis de carácter histórico, en donde, aparte de otros aspectos que ahora voy a mencionar, creo que uno no menor a señalar es el fuerte impacto ideológico que empieza a tener. Fuerte impacto ideológico me refiero no necesariamente a lo que ya está pasando, que son recién los pequeños síntomas, que como han salido en algunas noticias periodísticas, alguna gente se interesa de vuelta por el capital, etcétera, etcétera. Ese es un primer momento. Algo dice, obviamente, no es un problema menor que haya grupos del capital. Prácticamente en todas las universidades del mundo empieza a haber grupos de estudio del capital, ¿no? Cosa que antes se hacía marginalmente, a contracorriente, pero es algo que ha vuelto a surgir. Pero este es el primer indicio, porque lo que tenemos que ver es que estamos en un proceso. Si hacemos la comparación con la década del 30, no simplemente tenemos que pensar lo que va a pasar mañana, el mes que viene, etcétera, sino que lo tenemos que pensar como un proceso mayor. Y en ese sentido yo creo que voy a discrepar en un aspecto con Claudio, que creo que el pronóstico sí es relevante, porque ahora en un cierto nivel. Porque el pronóstico es, más general es, ¿vamos a una época más tumultuosa o vamos a un momento pasajero? Él señalaba que no, entonces estoy en el pronóstico que vamos a acontecimientos tumultuosos en los próximos años. Si los 4 o 5 años pasados el capital tuvo margen para contener las contradicciones sociales, bueno, y para tratar de contener la lucha de clases, para amortiguarla de alguna forma, bueno, ese margen se le acabó. Entonces vamos a vivir momentos en donde revoluciones, contrarrevoluciones, caídas bruscas, cambios de escenarios empiezan a ser cosas de todos los días. Es decir, tiempos mucho más revolucionarios que lo que vivimos en el periodo previo. Y esa me parece que es la primera definición, la primera conclusión que hay que sacar de la magnitud de la crisis en la que estamos en curso. Y en el mismo sentido, si este es el pronóstico y el carácter de la crisis es efectivamente una crisis histórica, una crisis de esas que se dan pocas veces en la historia del capitalismo, en la cual tenemos una sola referencia mundial, que cuando uno dice la crisis del 29, la crisis del 30, es porque la única crisis en donde las contradicciones explotaron a ese nivel, también tiene que sacar las consecuencias de lo que vino después, es decir, una lucha de clases muy muy aguda y también un intento o un nuevo ciclo de enfrentamientos intercapitalistas que van a culminar en la Segunda Guerra Mundial, en una masacre brutal, que fue la condición necesaria para luego el respiro capitalista que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que cuando hablamos de crisis del 30 no decimos, bueno, tranquilos, todos quédense contentos, esperen en su casa lo que viene. Cuando decimos crisis del 30, decimos que se van a acelerar situaciones revolucionarias en el mundo, es decir,
tendencias contrarrevolucionarias también. Si uno habla de revolución, sabe que revolución contra revolución son términos que van parejos, en donde en el terreno de la lucha política de las clases se va a definir qué es lo que va a pasar hacia adelante. Pero decía en donde hay un impacto ideológico importante, ¿no? Y en ese sentido, la realización de la jornada busca también tomar esta nueva situación en donde tenemos que plantear, obviamente, al marxismo nuevamente a la ofensiva, luego de todo un periodo en el cual la lucha ideológica, que es uno de los 3 frentes de lucha que planteaba Engels para todo partido revolucionario, ¿no? El terreno de la lucha económica de la clase obrera, el terreno de la lucha política y el terreno de la lucha ideológica, hoy estamos en condiciones infinitamente mejores para llevarlos adelante. El carácter histórico de la crisis también nos plantea otra cuestión y un primer debate y una primer polémica programática, que es con todos los intentos de buscar que la salida puede venir por medio de la regulación, algún tipo de regulación keynesiana, o, por ejemplo, como plantea la CTA, ¿no? Para tomar las discusiones que empiezan a darse entre las propias direcciones mayoritarias de la clase obrera, en donde se piensa que alentando un poquito la demanda o con algún tipo de regulación, bueno, pueden frenarse las consecuencias locales de una crisis mundial de gran envergadura, o las ilusiones que puede haber en que el golpe de la crisis en Latinoamérica se va a poder frenar mediante el Banco del Sur o mediante alguna coordinación que pueden hacer los presidentes latinoamericanos, que son gobiernos capitalistas que defienden a sus burguesías locales y que son incapaces de tomar las únicas medidas que podrían llevar a evitar que la crisis se descargue sobre las masas y los pueblos de Latinoamérica. Si ninguno de estos gobiernos va a nacionalizar la banca sin indemnización y ponerla bajo administración obrera, ninguno de estos gobiernos va a nacionalizar el comercio exterior, ninguno de estos gobiernos va efectivamente a plantear la prohibición de los despidos para evitar que sean los trabajadores los que paguen la crisis que ellos no realizaron, ninguno de estos gobiernos va a repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Es decir, no va a tomar ninguna de las medidas que hoy se plantean casi como de sentido común para que no sean los trabajadores los que paguen la crisis. Y entonces, si lo que vienen son tiempos revolucionarios, y si no podemos dejar en manos de las distintas variantes de las fracciones burguesas las salidas y la iniciativa frente a la crisis, de lo que se trata sobre todo es de adelantar una salida propia dada desde la clase trabajadora. Y plantear una salida de la clase trabajadora implica, en primer lugar, plantear la independencia política de todas las fracciones de la burguesía. Acá en la izquierda ha habido también un balance a partir de los primeros escarceos que se dieron cuando la crisis golpeó en Argentina. La crisis en Argentina golpeó primero al revés, provocando un aumento de los precios de las materias primas. Había quienes sostenían en esos días que estábamos ante una oportunidad histórica. Lo decían tanto los dirigentes campestres como el gobierno. Tenemos una oportunidad por los próximos 20 años. Los que algo conocíamos de la crisis de mediados de los 70, nos acordábamos como el primer impacto en los países periféricos fue una suba de los precios de las materias primas y luego una caída en picada de los mismos. Y decíamos, están totalmente locos. Esto es por la ida de los fondos especulativos hacia los mercados a futuro de las materias primas, esto es un momento episódico. Bueno, en ese conflicto que se dio en Argentina, una parte de la izquierda se fue con el gobierno a apoyarlo abiertamente. Otra parte de la izquierda se fue a apoyar a los campestres, vergonzosamente a hacer actos con la sociedad rural, los compañeros del MST o del PCR, es decir, no pasaron la primer prueba que plantea una crisis capitalista, es decir, mantener la absoluta independencia de la clase trabajadora, no absteniéndose, sino al contrario, planteando un programa de intervención propia, independiente del movimiento obrero, que entre otros puntos tenía que plantear inevitablemente la expropiación de la propiedad agraria en Argentina, donde apenas 1.000 grandes propietarios concentran 35.000 hectáreas cada una, es decir, 35 millones de hectáreas, y 4.000 grandes propietarios tienen en su poder la mitad de todo el territorio utilizable para agricultura y ganadería en Argentina, 85 millones de hectáreas nada más. Entonces lo que necesitamos es levantar un programa que pueda actuar, como señalaba Trotsky en el programa de transición, como un verdadero puente entre la conciencia actual del movimiento obrero y del movimiento de masas y el desafío histórico ante el que nos coloca la crisis, que es la idea de que la clase trabajadora tiene que hacerse del poder. Esa es la función que tiene que cumplir un programa transicional hoy. Es decir, llevar a esa y esa única conclusión,
que no hay otra salida que la expropiación de los expropiadores para abrir el camino a un verdadero Estado de la clase trabajadora que, basado en organismos democráticos de las masas, permita concentrar los medios de producción, la planificación económica y salir así del reino de la irracionalidad, de la anarquía de la producción capitalista y pasar a la introducción de la razón en la esfera de las relaciones económicas. Terminando, con unas palabras sobre nuestro país, sobre Argentina. Yo creo que la crisis en nuestro país está planteando una situación muy interesante, muy interesante, muy relevante. Quizá estemos ante una perspectiva histórica como no tuvimos en todos los últimos años para avanzar en la construcción de un verdadero partido revolucionario en el seno de la clase obrera. Porque se combinan una serie de circunstancias que verdaderamente, difícilmente podrían ser más propicias que las que se dan hoy. Por un lado, una deslegitimación general del sistema. Por otro lado, tendencias al agotamiento de la mediación que construyó el capitalismo argentino en los últimos tiempos, el peronismo en su versión centroizquierdista, kirchnerista. Y por otro lado también la apertura de una caja de Pandora con el famoso fallo de la Corte, en donde quizá tengamos una oportunidad histórica para avanzar en la organización de lo que la propia burocracia sindical ha desorganizado, es decir, el 87% de los establecimientos obreros, de los establecimientos privados que hoy no cuentan con representación sindical de base, y dentro de ello el 55% de los establecimientos privados de más de 200 trabajadores, ¿sí? No son solo los lugares chicos donde no hay, más de la mitad que no tienen, que hoy cuentan que tampoco tienen representación sindical. Esto no es porque la Corte sea de izquierda ni buena, tiene sus propias intenciones, hace un fallo liberal, etcétera, pero no es menos cierto que si los marxistas no nos damos cuenta que tenemos una oportunidad para, desde ya, con lucha, porque nada se conquista sin la lucha, los grandes sindicatos de industria no los dio la burguesía en forma pacífica, se consiguió con grandes luchas, encarcelamiento de activistas obreros, grandes huelgas, etcétera, pero ver que se abre un panorama donde la izquierda tenemos, la izquierda que nos reivindicamos, obrera y socialista, una perspectiva a condición de no caer en falsas ilusiones de salidas de medio término, de salida de